Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a abordar un tema complicado. Es un tema complicado. Vamos a hablar del suicidio. Un tema que muchas veces ha sido como tabú y mucha gente, como nuestra invitada, Marta Señal, quieren un poco quitar ese tabú y decir las cosas como son. Ese ocultamiento y por parte incluso de los medios de comunicación. Uno de quien les habla también muchas veces ha escrito informaciones un tanto ambiguas cuando en verdad la asociación que ella representa, en este caso es la presidenta de GAMAS, que es el grupo de ayuda mutua de afectados del suicidio, pues quiere un poco visualizar, ¿no? Y también le preguntaré cómo debemos también tratar los medios de comunicación determinadas informaciones sobre suicidio. Vamos a hablar con ella de esto y de mucho más. Marta Señal. Marta, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenos días. Bien. Vamos allá, Marta, porque la verdad que este tema, también lo de Verónica Forqué ha reactivado, ¿verdad? En primer lugar, ¿cómo surge la asociación GAMAS? La asociación surge a raíz de la muerte por suicidio de mi hijo en noviembre del 2017 y ahí todavía era un tabú que no se hablaba para nada. Yo no encontré en Lanzarote a nadie que me pudiese ayudar y arropar y abrí una página de Facebook, El Descanso de Pedro, al año justo. Ahí me di cuenta que había muchísima gente que se sentía identificada conmigo, que habían tenido el suicidio muy de cerca y que querían hablar y que querían arropar. Entonces, a raíz del el párroco de Playa Honda, me dejó Cáritas un local en Arrecife. Ahí hicimos un grupo de ayuda y al año justo creamos la asociación. Vale, Marta, pero entonces, la pregunta es, ¿qué sentimientos tenías? ¿De culpabilidad? ¿Se tiene culpabilidad en un padre? ¿Por qué? Normalmente, todos los que hemos padecido el suicidio de cerca, el sentimiento de culpa como padres o como hermanos nos acompaña toda la vida. Lo trabajamos mucho en la asociación. ¿Por qué? Pues porque si tú que eres padre, tienes un niño pequeño y simplemente porque se caiga por unas escaleras te sientes culpable de no haber estado pendiente del niño, que más un hijo, en la edad que tenga, de no habernos dado cuenta de que padecía una depresión, porque mi hijo no tenía una patología diagnosticada, pero me he dado cuenta con el tiempo de que tenía una depresión interna, por las cartas que nos dejó y cómo se sentía él, que se sentía un mierda, como dijo. Sí, ¿no? Porque al final lo que se dice es que quieren como aliviar el dolor y ya no saben de qué manera. Ellos no quieren morir. ¿No quieren morir? ¿De qué? Ellos quieren salir de ese dolor que no saben cómo. Se encuentran en una espiral y solamente ven un camino, que es quitarse la vida. Ese es el problema, por eso nos sentimos culpables. Pero también a ti me decías antes que en la carta no culpabiliza ni... No. Simplemente dice cómo se siente él. Él se siente, él decía cómo se sentía y que no quería que nosotros cargásemos con esa culpa, con ese sentimiento que él tenía de dolor. Claro. Y por eso se iba. Todo eso es, para nosotros nos pilló totalmente de sorpresa. Él se iba a casar y él tenía un futuro y no entendimos nada. El día anterior él había salido a la bolera con unos amigos y su novia y esa noche él se despidió y nadie nos dimos cuenta que se estaba despidiendo. Claro, pues vamos ahí, porque tenía previsto esta pregunta más adelante, pero la meto porque sirve. Yo leía un artículo en El País, escribía un artículo, pero basado en la parte técnica de los datos que daba El País, y entonces decía que una de las cosas en las que se puede ayudar es aprender a aprender las señales. ¿Cuáles son las señales que podemos estar atentos de que alguien cercano nuestro puede tener intentos o ideas suicidas? Porque una cosa es despedirse, ¿no? Las despedidas, el hablar de la muerte, que eso antes era un mito, se decía, ¿no? Cuando está hablando que se quiere morir, eso son bobadas, ¿no? Ahí hay que activar la señal de alarma. Te está diciendo que está ya en su cabeza la idea de quitarse la vida y, por lo tanto, hay que actuar ante ello, hay que hablar. Hablar de la muerte tiene que hablarse abiertamente, no pasa nada hablar de la muerte. Preguntarle, ¿estás pensando en quitarte la vida? ¿Estás pensando en morir? Y ¿por qué no? El escuchar, simplemente el escuchar es importantísimo. Nosotros el hablarlo lo empieza... En la asociación lo practicamos mucho. El tener a alguien que te pueda llamar en un momento determinado y que te escuche al otro lado de la línea, eso es importantísimo. Hoy en día la soledad es un arma tremenda para el suicidio.
La gente se siente sola y la gente quiere que se le escuche. Claro. Entonces, vamos a eso, lo de... Antes había como, tanto tú como yo hemos utilizado la palabra tabú, Sí. de hablar sobre el suicidio. ¿Qué se debe hacer? Se debe, por ejemplo, lo digo también en los medios de comunicación, hablarlo, Sí. decirlo. Pero hay Hablarlo gente que dice que eso puede tener un efecto llamada, un efecto Bueno, eso era contagio. antes. Eso Hoy en día la OMS ha publicado que se tiene que hablar del suicidio para poder prevenirlo. Si ignoramos el suicidio, nunca podemos prevenir un problema hecho. que no existe. Claro, ¿cómo no existe? Si es la segunda causa de muerte no natural en las personas. Lo decíamos antes, en España 4.000 personas mueren. Dicen 4.000, yo que creo igual que es más. son más. Y sobre todo que se ha disparado en los adolescentes. Tenemos que intervenir ante eso porque está habiendo muchísimos más casos de los que se están diciendo en las estadísticas. Porque yo hablo desde mi caso. Un hecho consumado que era la ingesta de medicamentos, dicho por la médico forense, y en el certificado de función pusieron una raya, porque no se hablaba del suicidio. Si se ha suicidado, hay que hablar que se ha suicidado. ¿Y cómo pusieron la causa de muerte? Causa una raya. No pusieron nada. Pues algo ha tenido Claro, que morir. por eso no computó eso en las en estadísticas. Claro. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar en que las estadísticas sean fiables, que se computen todos los suicidios, que se hable del suicidio con rigor, sí, no con detalles, vale, pero el suicidio está ahí. Claro. El tema antes te lo preguntaba y me dijiste, no, lo hablamos. Por ejemplo, el tema tú has comentado con pastillas, fue el caso de tu hijo. Incluso tú me decías hasta la forma, hasta los hombres y las mujeres tienen hasta formas distintas de suicidarse, me decías. Sí. En los varones son mucho más agresivas los medios que llevan para el suicidio que las mujeres. Normalmente son ahorcamientos. Es verdad, yo en algún sitio lo había leído, que el ahorcamiento era... Y las mujeres con pastillas, normalmente. Luego hay casos y casos. De todas maneras, cualquier tipo de suicidio es tremendo, porque es un duelo de los más difíciles que hay, dicho por los psicólogos y los especialistas los psiquiatras. ¿Por qué? Porque es una muerte que normalmente no la veíamos venir y que encima se agrava con la culpa. Claro. No, y además, perdona, antes más la religión católica te dejaban en un, no sé, no me acuerdo ahora, porque la verdad que no soy muy practicante, pero en un limbo o algo, te dejaban como... Estaba penado, porque ni siquiera se podían enterrar en las fosas, se enterraban en las fosas comunes, no en el cementerio. Y arrastramos eso desde toda la historia, pero hoy en día yo concretamente, la persona que más me apoyó fue el párroco de Prayagonda. Sí. Que yo no era practicante porque por entonces no iba ni a misa. Ajá. Y a raíz de eso yo me ¿Qué te decía? ¿Por qué? El párroco me dejó hacer una misa por él y puse lo que quise en la iglesia. Y me dejó proyectar su vida y me dejó leer una carta y me arropó. Y me dijo, aquí me tienes para lo que necesites y te dejo un local para que empieces un grupo de ayuda. Por lo tanto, no todos somos iguales. Claro. Vale, Marta, lo estabas medio comentando, pero vamos a profundizar un poco. Los medios de comunicación, ¿cómo debemos hacer? Porque a veces nos pueden tildar como, si decimos mucho, como medio morbosos. A ver, yo considero que el suicidio no hay que hablarlo con rigor y con delicadeza, sin llegar a detalles, sí, pero hay que hablarlo. Es un hecho. Tenemos un índice altísimo de suicidios. Aquí en Lanzarote hay muchísimos. Sí, se ha habido, ¿verdad? Hay casos. Sí, y no se habla de ello. ¿Que hay que respetar a las familias? Sí, yo eso lo entiendo. Yo soy una buena persona que lo he vivido en mis propias carnes, pero porque se hable del suicidio no es falta de respeto, todo lo contrario. Hay que hablar de la prevención, hay que hablar desde la adolescencia, hay que hablar en los colegios y en los institutos. ¿Qué pasa? ¿Que cuando ya ha pasado nos echamos las manos a la cabeza? No. Hay que hablarlo de que hay una prevención, de que hay unos signos, que hay asociaciones que te pueden ayudar, que hay una aplicación que se llama PreventSuite, que la ha creado la Organización Mundial de la Salud para que haya unos teléfonos. Ahora mismo hay un teléfono que es para prevención del suicidio y todo eso hay que hablarlo en las escuelas, no pasa nada. Claro.
En el caso nuestro, bueno, te iba a hablar porque nosotros solemos muchas veces en los medios de comunicación, aquí en Lanzarote, se precipitó desde el Risco de Famara. Ya. Y en verdad es que se quitó la vida. De todas maneras, el Risco de Famara también tiene algo, un atractivo. Sí. Sí, ¿verdad? En muchos casos. De hecho, nosotros en la asociación estamos creando un proyecto para el Risco, porque es un punto negro aquí en Lanzarote. Sí, un punto que normalmente, pues eso, cogen el coche y se lanzan. Sí, sí. Es que a mí me han dicho de gente de Merlán y de los bomberos que cuando hay un desaparecido van corriendo al Risco porque y algunos han parado. Y algunos han parado. Y algunos han parado. Y algunos han sí. parado. En la asociación tenemos un bombero que forma parte de la asociación. Él nos ayuda muchísimo porque, claro, una cosa es que nosotros seamos partícipes como personas implicadas y directamente con el suicidio, y otra cosa son la policía, los bomberos, que son los primeros en llegar tanto en un intento como en un hecho consumado. La verdad que sí. Y es un tema que a mí me gustaría que los colegios abriesen un poquito la mente, por favor, y que nos dejasen entrar en ellos para que tanto las personas que llegan en el primer momento, como son los bomberos, la policía, puedan actuar y puedan llegar en las escuelas para dar charlas. Para informar. Y para informar que existe una prevención. Claro. De hecho, vamos a indagar un poco, Marta. El tema has dicho lo de en casos de adolescente que ha crecido. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ahora hay más adolescentes que puedan suicidarse? Estábamos hablando de las redes sociales, porque uno de los casos también fue Verónica Forqué. Todo el linchamiento que hubo en las redes sociales, ella padecía de una depresión, que es la enfermedad del siglo XXI, y que es la depresión, la gente se piensa que es una tontería, es un problema muy importante, muy, muy importante. El que lo sufre no se siente comprendido. Y hay muchas personas que son demasiado sensibles y un ataque para ellos no saben salir de ello. Se les viene el mundo. Se les viene el mundo encima. Y encima cuando son personas famosas que encima les estás atacando constantemente, pues ellos ese sufrimiento no quieren morir, pero quieren salir de ese sufrimiento. ¿Cuál es la vía más inapropiada? Pues el suicidio. El suicidio, ¿no? Entonces, para eso están los grupos de ayuda, los teléfonos, las asociaciones. El que alguien te coja el teléfono en un momento determinado, que te encuentres solo, que quieras hacer una barbaridad, y ahí estamos para escucharte. Claro, la verdad que sí. En la pandemia, ¿cómo ha afectado la pandemia a quien ha sido depresivo? ¿Ha habido más suicidios? ¿Te consta? O... Sí, nosotros hicimos un proyecto con Cáritas, que era acompañamiento en línea. Entonces Cáritas nos desviaba unos teléfonos de personas que estaban desprotegidas y nosotros todos los días hacíamos una cadena de llamamientos. Un día, concretamente, una de las personas que no nos cogía el teléfono, sospechamos que se había quitado la vida y efectivamente empezó el protocolo. Tuvimos que ir a poner la denuncia, luego fueron los bomberos, tiraron en la puerta. Efectivamente, se disparó. Pero no solamente la pandemia, que estábamos todos encerrados. Sí, el confinamiento. Sino también cuando ya hemos podido salir. La mente no es la misma. Yo creo que sí, que ha sido casi peor. Ha sido peor, pero ya las relaciones sociales se habían roto. Sí, sí, sí. Si tenías un grupo, yo concretamente tenía un grupo de baile, ya no le tengo. Si tenía un grupo de amigos o con el que quedaba los fines de semana, ya no tengo. El temor a los contagios. El temor a los contagios, el que tenemos que tener las distancias, el que ya has roto esas relaciones. Ahora mismo tengo pues otro grupo, que es el grupo de apoyo, que es con el que me reúno, pero hemos cambiado todo. Nuestra mente totalmente ha cambiado para todos. Y la gente joven, mucho más, porque no les podemos decir que se reúnan en fiestas, les hemos cortado las alas. Y yo me acuerdo que cuando tenía esa edad, nos reuníamos, hacíamos guateques, nos reuníamos y no entendemos que la gente joven tiende a eso y es que es normal. Claro. Llevamos 2 años cortándoles las alas. 2 años importantes de su vida. Claro. ¿Que tienen que ir con mascarilla? Sí. ¿Que tienen que guardar las distancias? Sí. ¿Que son muchas veces inconscientes? Sí. Pero que tienen que reunirse. Tienen que reunirse, hay que dejarles que se llevamos sociabilicen 2 años, y que... Llevamos 2 años ya, camino de 3. Sí, 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 esto es una verdadera pesadilla. Además, la incertidumbre, nunca sabes cuándo se va a salir, entonces Sí. crea ansiedad. Hemos hablado con neurólogos y psiquiatras Sí. y hablan de esa ansiedad. Estamos terminando.
El tema de, no sé si, bueno, lo comentábamos antes, en un artículo en El País decía que esas 4.000 personas, tú decías la segunda, pero yo creo que en el artículo decía que era la primera causa de muerte no natural. Posiblemente ahora, hoy en día, sea la primera. Sí, puede ser. Y decían que se produce el triple de suicidios que de muertes por accidente de tráfico y 90 veces más que violencia machista, con todo el problema que significa la violencia machista. Pero hay un plan nacional, creo que no sé, son casi 500, 600 millones de euros destinados a la violencia machista y a intentar erradicarla. Sí. Yo creo que ustedes quieren ¿no? Están tratando ese plan nacional que aborde el suicidio. Está creado, el plan nacional está creado, pero necesitamos que se lleve a cabo, que haya en atención primaria psicólogos especialistas en suicidio, que el duelo por suicidio es muy, muy complicado y es especial. Que haya psiquiatras, que no tenemos, que haya atención primaria no solamente una vez al mes, como nos pasó cuando mi hijo se quitó la vida, que el psicólogo que me tocó era una vez al mes, media hora o 3/4 de hora. No hacemos nada con eso. Tenemos que tener semanal mínimo. No todo el mundo se puede gastar 50 euros semanales para tener un psicólogo y que le guíe un poco en la depresión o un poco en el tema del suicidio. La salud mental es fundamental. Necesitamos eso. Mucha ayuda, mucho dinero y que por favor se ponga, sobre todo el gobierno, que ponga un plan ya y que tengamos medios suficientes para tener médicos y psicólogos al alcance de todos. Claro, porque también, yo no sé si aquí en Lanzarote, en la actualidad, si tú quieres buscar algo, no sé, ¿qué se presta? ¿El Servicio Canario de Salud te atiende? Si tú le dices, yo tengo un hijo que lo veo, ¿qué tal? ¿Qué te atiende? No, tienes que ir a la atención primaria, te deriva al psicólogo. El psicólogo aquí, lo sé porque mi hija estuvo yendo, es una vez al mes. Una vez al mes, 3/4 de hora y normalmente es videollamada ahora. No sé si han empezado ahora presencial, videollamada. Pero ¿qué te puede ayudar una persona que cada vez que le ves una vez al mes le tienes que empezar a contar todo y que además no es especialista en suicidio? Pues dejó de ir, claro. Y de todas maneras también luego, aquí me imagino que habrá, y ya estamos terminando, Marta, la parte de, porque tú decías, tu hijo no tenía ninguna patología mental, salud mental, que estaba bien, pero yo creo que habrá una parte que tendremos que estar vigilando a gente que lo tiene, esquizofrénicos y demás, y luego también la parte del consumo de drogas, ¿no? Que a veces también revuelve un poco las cabezas. ¿Pero por qué consumo de drogas? Pues por la salud mental. Claro. Es lo mismo, todo esto es la salud mental, que está totalmente abandonada. El otro día hablaba con un psicólogo, con un psiquiatra, y que era realmente es un abandono total de la sanidad. La salud mental necesita mucho, mucho dinero y necesita que empleemos ya. Las drogas, el alcohol, todo eso es un aliado del suicidio. De hecho, decías que tu hijo esa noche bebió y tomó pastillas y se quitó la vida. ¿Por qué? Pues porque eso te hace ser más valiente y si necesitas un empujón, allí va. Claro. Entonces, sobre todo, se lleve a cabo el plan de salud mental y que la atención primaria sea más para todo el mundo, es decir, psicólogos y psiquiatras especialistas en el tema, no una vez al mes, sino semanalmente mínimo. Claro. Ya nos hemos ido de tiempo, pero la última pregunta también quiero que aproveches este espacio para también indicar a la gente, alguna madre, algún padre, algún familiar que haya pasado algo y no sabía de la asistencia de ustedes. ¿Cómo pueden contactar? Nosotros tenemos a través de la página El Descanso de Pedro de Facebook, se puede contactar a través de la asociación Gamas, que tenemos un teléfono que si quieres te lo doy y lo pones. Si lo quieres decir y ya la gente, como esta entrevista se va a repetir en YouTube, me imagino que pueden volver a escucharlo, o sea que si lo quieres decir. 625-566-755. Perfecto, además que luego ya yo creo que lo has dicho perfectamente con lo de las páginas de Facebook. Pues esperemos que también la gente pues también encuentre alguna persona que a lo mejor lo está viviendo en soledad o lo está... Y que se ponga en contacto con nosotros, les decimos las pautas. Esto es en paralelo con su tratamiento. Esto no quita el que tenga que ir al psicólogo o al psiquiatra. No, esto es en paralelo. Nosotros hacemos escuchas activas, le arropamos, ayudamos y le podemos guiar un poco en el acompañamiento. Claro. Marta, Pues ha sido un placer.
Ojalá siga la cosa gracias. yendo y en lo que se pueda ayudar, pues que se Que nos ayude. deis espacios para hablar de la prevención. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. La palabra de Marta Señal, en este caso presidenta de GAMAS, ¿no? Lo digo porque es un poco largo, Grupo de Ayudas Mutuas de Afectados del Suicidio, ¿no? Bueno, pues hemos hablado precisamente de eso, de intentar visualizar un poco un problema que ha sido un tabú, que hasta por cuestiones religiosas quedaban como todo en una especie de limbo, y la verdad que pues desde esta asociación y otras muchas se está diciendo que hay que pues visualizar, dejar las cosas un poco más claras, y seguro que eso puede ayudar más información en los centros. Hay un problema con los adolescentes también, informarlos, y también eso, aprender a detectar determinadas señales, eso también puede dar un poco de tiempo y puede también salvar vidas. También nosotros desde Lancelot Televisión, en la medida que se pueda ayudar también, intentaremos apoyar a todas las familias. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.